Atención, la explosión que sacudirá los cimientos del desafío 21 está a punto de desatarse. Lo que se vivió anoche entre Katiuska y Omega no fue un simple roce. Fue la chispa de una guerra interna que amenaza con pulverizarlo todo. Prepárense, porque la verdad que Caracol les ocultó es mucho más oscura y devastadora de lo que jamás imaginaron. Y les prometo que no podrán apartar los ojos de esta escalofriante revelación. Deténganse en este preciso instante, porque lo que la pantalla mostró en la emisión de anoche fue apenas una brizna, un atisbo minúsculo de la magnitud del cataclismo que se incuba en el interior de Omega. Lo que las cámaras de Caracol, con una premeditación calculada o quizás por una incomprensible negligencia, pasaron por alto o no tuvieron la pericia de registrar, es que en el corazón mismo del equipo se estaría fraguando una conspiración silenciosa. Un plan subterráneo meticulosamente diseñado y dirigido de forma inequívoca contra Katiuska, aquello que se manifestó públicamente como un leve desaire en el fervor de la contienda, una insignificante discordancia en plena prueba. Es, en realidad, el prólogo fatídico, el principio del desmoronamiento para la figura más polémica y cuestionada que ha detentado la capitanía a lo largo de esta desafiante temporada. Y que nadie se equivoque, no estamos aludiendo a un comentario fortuito, a una mera exclamación surgida del enojo momentáneo, ni a un efímero lapso de exasperación. La coyuntura rebasa con creces esos límites. Nos enfrentamos a un asunto de una envergadura mucho más considerable, porque cuando un colectivo, ya de por sí mermado y extenuado por una sucesión de infortunios y sanciones, empieza a dudar de la capacidad de su propia timonel, lo que se avecina no es una simple conversación conciliadora. Lo que se perfila ineludiblemente es la disolución total, el colapso estructural, la ruina irreversible de todo aquello que con tanto esfuerzo y sacrificio habían logrado consolidar. Pueden siquiera concebir la magnitud del desastre que significaría que sus propios aliados busquen desplazarla, que su círculo más íntimo pretenda apartarla del juego. Pues sí, y lo más inquietante es que no se trata de una habladuría sin fundamento, de un rumor propagado al azar, sino de un complot en ciernes. Se comenta con una insistencia perturbadora acerca de reuniones celebradas a puerta cerrada, de coloquios susurrados en la intimidad de los rincones, de miradas cargadas de significados tácitos que, con una complicidad escalofriante, apuntan en una dirección unívoca. El liderazgo ejercido por Katiuska ha perdido su vigor, ha extraviado su facultad de inspirar y de aglutinar al conjunto. Si sus propios compañeros de faena, quienes deberían ser su sostén fundamental, han perdido por completo la confianza en su guía, entonces la escuadra de Omega se halla a un paso crítico de transformarse en un auténtico campo de batalla fratricida, un escenario donde la deslealtad y la doblez adquirirán un peso mucho más preponderante y destructivo que cualquier traspié sufrido en la arena de competición. Por consiguiente, lo afirmo sin ambajes ni eufemismos. Lo que presenciamos en la jornada de ayer no fue únicamente un error intrascendente en el desarrollo de la prueba. Fue la chispa incendiaria que tiene el potencial de prender la hoguera más colosal y devastadora que se haya visto en lo que va de esta temporada. Y si esta alarmante especulación se confirma, estaremos frente a la conjura más audaz y demoledora que hayamos atestiguado jamás en la historia del desafío 21, una que redefinirá el concepto de traición televisada. Lo que las pantallas nos revelaron fue, a todas luces, un instante cargado de una incomodidad palpable y un desconcierto generalizado. Katiuska, en un acto de rebeldía incomprensible, se desvió ostensiblemente de la trayectoria marcada en plena ejecución de la prueba, desoyendo por completo las instrucciones precisas y provocando un error que cargó un peso considerable en el marcador final, dejando a todos sus compañeros estupefactos. Andrea, con su habitual perspicacia y su ojo clínico para los detalles, no tardó en señalar la transgresión. Los equipos rivales, astutos observadores que no pierden detalle, registraron la falla con evidente satisfacción, deleitándose con la desventaja ajena, y sus propios congéneres, los miembros de su agrupación, no pudieron sino manifestar un profundo resquemor y una patente frustración por lo acontecido.
Hasta ese preciso momento, todo parecía encajar en la categoría de un traspié más, uno de tantos en la dinámica impredecible de la competencia. Sin embargo, tras bastidores, lo que se ventila con insistencia y crece como una bola de nieve es que este inoportuno tropezón fue, en realidad, la gota que colmó el vaso de la paciencia colectiva, un detonante largamente esperado. No se trató de un hierro solitario, de un fallo aislado producto del azar. No, la verdad es que ya existía una palpable incomodidad acumulada, fruto de decisiones precipitadas tomadas en contiendas previas que rozaban la imprudencia, una persistente incapacidad para atender las propuestas estratégicas de los demás y, lo más crucial de todo, un estilo de liderazgo que se percibía más como una imposición vertical e inflexible que como una guía compartida y consensuada. Aquí es donde la trama adquiere un tinte de seriedad alarmante, un drama que se cuece a fuego lento. Algunos componentes de la Escuadra Omega ya no perciben a Katiuska como el faro que los dirige, como la voz que los encamina hacia la gloria, sino, por el contrario, como un estorbo evidente, un obstáculo inquebrantable en su camino hacia la anhelada victoria. Lo articulan en voz baja, con una cautela extremada para evitar levantar cualquier sospecha, para no encender las alarmas prematuramente entre los competidores y la producción. Pero las palabras, cual piedras rodantes, ya han comenzado a recorrer su sendero insidioso, imparables y corrosivas. La frase, lapidaria y premonitoria, ya circula entre ellos con una frecuencia escalofriante. Si mantenemos a esta persona al mando, nuestro destino ineludible es el naufragio. Imaginen lo que representa una declaración de semejante calibre, pronunciada en el secreto de la casa. No hablamos de la angustia de que un adversario externo los esté desmantelando, no de la tribulación de que el hambre acuciante o el agotamiento extremo los tengan al borde del colapso. La verdadera amenaza reside en que, desde las entrañas mismas del grupo, se esté tejiendo la idea funesta de derrocar a su propia capitana. Lo que en un principio emergió como una admonición pública, como un reclamo explícito: no nos escuchas, no sigues las normas, estaría ahora, en la clandestinidad, adquiriendo la forma concreta de un plan meticulosamente trazado en la esfera privada, un golpe de estado interno. Y si esta intriga detona, queridos seguidores, no quedará piedra sobre piedra dentro de la estructura de Omega. La explosión será total. Si algo hemos aprendido a lo largo de las ediciones del desafío, es que las conspiraciones más pérfidas y los ardides más peligrosos no germinan bajo el fulgor de los focos en el box de competición, sino que florecen en la penumbra cómplice del hogar, en esos momentos de aparente distracción de las cámaras oficiales, donde la intimidad se convierte en el caldo de cultivo de la subversión más descarnada. Si desean estar al tanto de cada giro dramático y cada revelación explosiva, no olviden suscribirse a Bombazos VIP ahora mismo, porque aquí les traemos la verdad sin filtros, la que los demás no se atreven a contar. Tras la conclusión de la prueba, lo que las pantallas de Caracol apenas insinuaron fue un silencio tenso y cargado de incomodidad que se cernió sobre el equipo Omega. Una atmósfera densa que presagiaba mucho más de lo que superficialmente mostraba. No obstante, lo que permaneció oculto a la vista del gran público, lo que las lentes indiscretas no llegaron a capturar con suficiente claridad, resultó ser mucho más sustancioso y revelador que cualquier imagen. Entre susurros apenas audibles, algunos integrantes del equipo de Katiuska comenzaron a intercambiar miradas significativas, cargadas de tácita complicidad y un profundo hastío, y a formular frases cortas, aforismos de descontento que resonaban con un peso inusitado en el ambiente. Esto no puede prolongarse de esta manera, se oía, con la voz apenas inteligible. Alguien tiene que manifestarlo abiertamente, replicaba otro con un deje de desesperación. Nos estamos jugando la integridad del equipo, la permanencia en la competencia, por culpa de sus repetidos errores e imprudencias, sentenciaba un tercero, la frustración al límite. Los nombres que resuenan con mayor fuerza en ese murmullo incesante, en ese coro de desaprobación velada que se intensifica, son los de María C. y Satya, dos figuras que ya han protagonizado roces directos y enfrentamientos abiertos con la propia Katiuska en diversas ocasiones.
mostrando una clara disconformidad con su manejo. Son ella, según se comenta con insistencia en los pasillos de la producción, quienes estarían impulsando con mayor vehemencia la tesis de que la dirección del equipo debe experimentar un cambio drástico e impostergable, que es inadmisible afrontar la fase decisiva del certamen con una capitana que se deja llevar por decisiones impulsivas, por el ardor del momento, y que se muestra reacia a escuchar cualquier consejo o perspectiva ajena, cerrándose en banda. La tensión interna es palpable, una daga invisible que se cierne sobre el futuro de la escuadra, amenazando con un corte profundo y definitivo. Pero aquí es donde la trama se torna aún más sabrosa y peliaguda, donde el drama adquiere una dimensión inesperada y los cimientos de Omega empiezan a crujir de verdad. Los varones del equipo, aparentemente, se encontrarían en una situación de profunda divergencia, con visiones contrapuestas que fracturan la supuesta unidad. Algunos de ellos, como Juan, todavía profesan un cierto respeto hacia la figura de Katiuska, una consideración que los lleva a dudar, a mostrarse reacios a emprender cualquier acción directa en su contra, paralizados por un vestigio de lealtad o quizás por una cautela excesiva ante las consecuencias. Sin embargo, otros miembros masculinos, cada vez más numerosos y decididos, consideran que ha llegado el momento ineludible de un viraje radical, de una alteración sustancial en el curso de los acontecimientos para salvar lo que queda del equipo. Y en medio de estas tensiones internas, de esta pugna silenciosa de voluntades que se agudiza día a día, empieza a circular la palabra más insidiosa y peligrosa de todas, un término que resuena con un eco fatal: sentenciarla. Imaginen el efecto sísmico que provocaría que el propio contingente, en un acto de suprema soberanía interna, decida orquestar el envío de su capitana a la arena de eliminación, al desafío final, no por méritos deportivos, sino por una decisión política. No porque la fuerza de un oponente los obligue a ello, no porque el capricho del destino o el azar decida su suerte, sino porque son ellos mismos, en un acto de suprema autoridad interna, quienes resuelven apartarla de la contienda. Eso, mis queridos escuchas, representaría un verdadero terremoto emocional y estratégico, un movimiento sin precedentes que dejaría a todos boquiabiertos. Y lo más impactante de todo es que, si esta eventualidad llega a materializarse, no será producto de una determinación espontánea, de un arranque impulsivo, sino que será la culminación inevitable de esos conciliábulos secretos, de esas reuniones a escondidas que ya están teniendo lugar dentro de los muros de Omega, cociéndose a fuego lento en la oscuridad de la casa, preparándose para una explosión que cambiará todo. Si quieren desentrañar los secretos que se urden en las sombras del desafío, suscríbanse a Bombazos VIP para no perderse ninguna revelación. Ahora bien, planteemos la incógnita que lo cambiaría todo, un dilema con ramificaciones explosivas. ¿Qué ocurriría si Omega consuma el acto y decide dar ese trascendental paso, enviando a Katiuska a la sentencia, al abismo de la eliminación, como si de una ejecución pública se tratara? Aquí se despliegan ante nosotros tres panoramas de una virulencia explosiva, cada cual más controvertido y escandaloso que el precedente, prometiendo un torbellino de emociones y consecuencias incalculables. Si Omega opta por esta ruta drástica y decide cortarse la mano para salvar el brazo, estaríamos siendo testigos de uno de los instantes más demoledores y resonantes de toda la temporada, porque no nos referimos a una concursante cualquiera, a una figura periférica o fácilmente reemplazable en el organigrama del programa. Hablamos de la capitana en sí, la persona que ha fungido como eje central en cada estrategia urdida, en cada acalorada deliberación y en cada victoria lograda hasta el momento, con todo y sus detractores. Imaginen la estampa, cargada de simbolismo y drama. Katiuska, con esa mezcla característica de furia contenida y una dignidad inquebrantable que siempre la ha distinguido, avanza hacia el temido box negro, con la mirada al frente pero el corazón destrozado. Sus propios cofrades, aquellos mismos que en su momento la ovacionaron con fervor y la siguieron con ciega obediencia, se convertirían ahora en los verdugos silenciosos que la empujan inexorablemente hacia la puerta de salida, sin una sola palabra de aliento.
Perciben el peso abrumador, la carga moral y simbólica que conllevaría semejante acto. No es meramente una eliminación más en el juego. Es, en esencia, una traición transmitida en vivo y en directo. Un acto de perfidia televisado que dejaría una cicatriz indeleble no solo en el equipo, sino en la memoria colectiva del desafío. Y si, finalmente, Katiuska sucumbiera en la prueba de eliminación y quedara irrevocablemente fuera de la competencia, la escuadra Omega jamás volvería a ser la misma. Aquellos que se encontraban hastiados de su estilo de mando, de su liderazgo percibido como autoritario y dictatorial, experimentarían sin duda una sensación de liberación inmensa, un alivio que se palparía en el ambiente. Sí, pero esa misma libertad, tan ansiada y celebrada en un primer momento, podría transformarse rápidamente en un vacío abismal, en una ausencia de dirección y un desorden estructural que nadie en el equipo sabría cómo llenar eficazmente o quién tendría la autoridad para hacerlo. El conjunto quedaría a la deriva, cual navío sin timón en medio de una tempestad desencadenada, donde todos aspiran a tomar las riendas, a asumir la dirección, pero ninguno logra imponer un orden o una disciplina coherente, sumergiéndose en una anarquía y en una contienda de la naturaleza del desafío, donde la coordinación milimétrica, la estrategia bien definida y la obediencia disciplinada son componentes cruciales para el éxito. Ese desorden y esa anarquía interna podrían resultar letales, condenándolos a un fracaso irremediable y a una eliminación masiva. Además, no debemos olvidar que Katiuska representa un personaje con una fuerte presencia mediática, una figura con un magnetismo indudable para la audiencia, que genera pasiones encontradas. Su partida no solo sacudiría violentamente la estructura interna del equipo, sino que también agitaría las fibras del público, que, de manera inevitable, se fragmentaría en dos facciones antagónicas: los que exultarían de alegría proclamando por fin cayó, y los que clamarían con vehemencia qué injusticia tan grande, cómo pudieron hacerle esto. Y, como bien saben, cuando el sentir popular se divide de esta manera tan polarizada, la controversia y el debate arden con una intensidad aún mayor, alimentando el espectáculo sin fin y las conversaciones en redes sociales. Si desean descifrar el verdadero pulso de la polémica y los entresijos de cada discusión acalorada, no hay mejor lugar que Bombazos VIP para mantenerles al día y con la información más caliente. Ahora, consideremos atentamente las repercusiones que esta hipotética eliminación tendría en el ámbito externo, más allá de las fronteras de Omega y de las paredes de la casa. Los equipos Alpha y Gamma, con una astucia inherente a su estrategia y un pragmatismo implacable, estarían relamiéndose los bigotes, frotándose las manos con anticipación y regocijo ante un panorama tan favorable, porque presenciar a la escuadra Omega desprovista de su líder, sin su figura central de mando, equivaldría a contemplar a un contendiente directo entregando sus armas voluntariamente, mostrándose vulnerable y sin brújula. Se convertiría en una presa fácil, debilitada por dentro y plagada de dudas existenciales sobre su propia capacidad de sobreponerse, un blanco perfecto. No se trataría únicamente de la pérdida de una participante, de una jugadora menos en el tablero del desafío. Se trataría, en un sentido mucho más profundo, de la pérdida de la identidad misma del grupo, de su esencia y de su rumbo. Porque, con todos sus desaciertos y sus imperfecciones, con sus polémicas y sus altibajos, Katiuska era quien encarnaba la voz de la autoridad, la que emitía el grito de guerra que los galvanizaba y les daba fuerza en los momentos críticos, la que proyectaba una imagen de fortaleza, por muy discutible que fuera su origen o su efectividad. ¿Quién lograría suplir ese hueco tan significativo, esa ausencia de liderazgo carismático y potente? Sería Juan, con su perfil más conciliador; Satya, con su carácter más fuerte pero quizás menos estratégico; o acaso María C., que también ha mostrado intenciones de liderar. La realidad cruda y sin adornos es que ninguno de ellos posee aún ese peso específico, esa ascendencia natural o esa experiencia acumulada para llenar tan magna responsabilidad y guiar al equipo a la victoria, o al menos a la estabilidad.
En síntesis, si la Escuadra Omega concretiza la remoción de Katiuska, no estamos hablando de una maniobra trivial o de un movimiento estratégico cualquiera. Es más bien abrir de par en par la compuerta a una implosión interna de magnitudes incalculables, un desastre autoinducido. Porque aquellos que hoy celebran con euforia su salida, que brindan por la supuesta liberación de un yugo, podrían mañana lamentar amargamente haberle dado la espalda a la única persona que, a pesar de sus imperfecciones y cuestionamientos, era capaz de mantenerlos cohesionados, de erigirse como el pilar que los sostenía en pie frente al dominio aplastante de Alpha y la resistencia tenaz y sorpresiva de Gamma, que cada día se fortalece. La paradoja de la libertad recién adquirida podría volverse en su contra, transformándose en una anarquía autodestructiva que los hundiría más profundamente de lo que Katiuska jamás pudo haberlo hecho con sus errores. Este escenario plantea una reflexión inquietante sobre la naturaleza del poder, la lealtad y la resiliencia en las dinámicas de grupo bajo extrema presión. La victoria de hoy, celebrada con euforia efímera, podría ser la derrota de mañana, un eco persistente y amargo de una decisión tomada en el fragor de la desesperación y el rencor, con consecuencias que se extenderían mucho más allá del ámbito de la competencia y de sus propios compañeros, afectando la imagen de todo el equipo. Si no quieren perderse ni un solo detalle de estos giros inesperados y entender las motivaciones ocultas, asegúrense de suscribirse a Bombazos VIP ahora mismo, su fuente número 1 para toda la información explosiva del desafío. Ahora detengámonos a concebir este cuadro de una intensidad dramática aún mayor, un giro de guión que dejaría a todos sin aliento. Imaginen que la Escuadra Omega, en un acto de extrema audacia y cálculo, decide arriesgarse a enviar a su propia capitana al juicio de la sentencia, convencidos de que ella sería eliminada. Pero lo que no lograron calcular, lo que subestimaron con una ligereza imperdonable y una falta de previsión alarmante, es que Katiuska no pertenece a esa estirpe de concursantes que se rinden con facilidad, que tiran la toalla al primer embate o que se doblegan ante la adversidad. La mujer, desafiando todas las expectativas y pronósticos, desafiando la lógica preestablecida y la narrativa que sus propios compañeros querían escribir, arriba al temido box negro, despliega una lucha encarnizada, con una ferocidad inaudita y un temple de acero, y contra todo augurio, contra la lógica preestablecida del juego y los deseos de sus detractores. Regresa al campo de batalla con el chaleco de salvación puesto y una existencia renovada dentro de la contienda. Ese regreso, sin embargo, no sería equiparable a ningún otro que hayamos presenciado antes. Sería el retorno triunfal de una capitana que ha sido profundamente humillada, herida en lo más hondo de su orgullo, traicionada por aquellos a quienes consideraba los suyos y sus aliados más cercanos, y, lo más importante, con una sed de desquite que quemaría como el fuego en sus venas, una venganza fría y calculada. No volvería siendo la misma líder conciliadora que intentaba mediar en los conflictos o que cargaba con el peso abrumador de la escuadra, tratando de mantener la unidad a toda costa. No regresaría transformada en una jugadora despiadada, con el corazón endurecido por la traición, dispuesta a pulverizar las alianzas internas y a exponer ante las cámaras, sin piedad alguna, a quienes osaron empujarla a tan humillante situación, revelando todos sus secretos. Cada palabra que emerja de sus labios, a partir de ese instante crucial, podría convertirse en dinamita pura, con el potencial de volar por los aires la frágil estructura de Omega y sus aspiraciones en el juego, desde la revelación pormenorizada de secretos inconfesables del equipo, que podrían manchar la reputación de sus detractores y exponer sus debilidades, hasta el coqueteo descarado con la idea de forjar alianzas estratégicas externas con los equipos Alpha o Gamma. Todo ello con el objetivo primordial de demostrarle a Omega, con una crueldad calculada y una satisfacción evidente, que no la valoraron ni la necesitaron hasta que la realidad les golpeó con la fuerza de un rayo, cuando ya era demasiado tarde para rectificar su error y la traición ya estaba consumada. Se hacen una idea del nivel de drama que semejante giro argumental desataría, el caos que generaría.
Si Katiuska logra regresar con el chaleco, poseería en sus manos un arma de doble filo, tanto simbólica como real, la de quien fue objeto de una perfidia inaceptable y ahora se alza con una fuerza renovada, más formidable que nunca, inquebrantable. Ese chaleco trascendería la mera condición de un salvavidas. Se erigiría como un recordatorio constante y punzante para cada miembro de Omega, una marca indeleble de que la subestimaron de manera flagrante y cometieron un error garrafal al tratar de eliminarla. ¿Y qué creen ustedes, mis perspicaces oyentes? Un competidor resentido, con un sinfín de cuentas pendientes por saldar y, además, investido con la protección inmunizadora del chaleco, puede ser el elemento más peligroso y volátil de toda la competencia, capaz de desestabilizar el juego entero y llevarlo a un punto de no retorno. Si no quieren perderse las revelaciones más impactantes y las verdades ocultas que nadie más les contará, deben suscribirse a Bombazos VIP ya mismo. Consideremos ahora la reacción ineludible del público, ese juez implacable que sigue cada movimiento con lupa y no perdona una. Una parte significativa de la audiencia celebraría con un fervor desmedido, exclamando: «Eso, Katiuska, demuéstrales que no pueden doblegarte, que eres inquebrantable y que su traición no te afectó». La otra facción, por el contrario, se indignaría aún más, manifestando su descontento con vehemencia y preocupación. ¿Cómo es posible que la dejaran regresar? Ahora sí que Omega está condenado al fracaso absoluto, con una traidora dentro. Y ustedes, conocedores del juego, saben perfectamente que cuando el sentir del público se fragmenta de esta forma tan radical y polarizada, el debate explota en una cascada interminable de comentarios airados, teorías conspirativas y discusiones encendidas en redes sociales que mantienen la temperatura alta y el programa en boca de todos. Además, no podemos pasar por alto un aspecto fundamental. Los demás equipos no permanecerían con los brazos cruzados, indiferentes al espectáculo de la autodestrucción. Alpha, con su habitual pragmatismo y su mentalidad calculadora, podría intentar seducirla con pactos estratégicos, consciente de que Katiuska se encontraría herida y que podría convertirse en la pieza perfecta para culminar la demolición de Omega, utilizándola como un arma letal contra su propio antiguo equipo. Gamma, por su parte, podría limitarse a disfrutar del espectáculo desde la distancia, observando cómo un Omega dividido se autodestruye lenta pero irrevocablemente, mientras ellos, con una estrategia de perfil bajo y una discreción envidiable, avanzan sigilosamente por el carril del medio, capitalizando el caos ajeno sin siquiera mover un dedo. No se pierdan las revelaciones que solo encontrarán en Bombazos VIP. En resumen, si Katiuska logra sobrevivir a la sentencia, no solo regresa con una fortaleza renovada, con una coraza emocional de acero forjada en el dolor y la traición. Regresa, de hecho, convertida en un arma de doble filo, un instrumento impredecible y letal en el tablero de juego del desafío. Y esa arma, tarde o temprano, está destinada a clavarse profundamente en alguien, a dejar una herida abierta e incurable que marcará un antes y un después. La verdadera interrogante que pende sobre el aire y que mantiene a todos en vilo es: ¿será en los contendientes rivales, en los adversarios externos que buscarán capitalizar su furia? ¿O será, por el contrario, en los propios cofrades que intentaron hundirla, que la empujaron al abismo de la eliminación y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de su decisión? Su regreso no sería solo un cambio en la dinámica de poder del equipo, sino una reconfiguración total del microcosmos de Omega, alterando las relaciones para siempre. Cada desafío, cada decisión de estrategia, cada interacción diaria en la casa se vería teñida por el rencor acumulado y el deseo de equilibrar la balanza de la justicia personal. Los desafíos físicos se transformarían en batallas psicológicas, donde la desconfianza sería el verdadero enemigo a superar. ¿Cómo reaccionaría la producción ante una escalada de sabotaje interno orquestado por una concursante con chaleco, que tiene vía libre para su venganza? ¿Serían capaces de contener la explosión de venganza que Katiuska desataría y que amenaza con arrasar con todo? El temor a su represalia podría paralizar a sus compañeros, convirtiendo a Omega en un equipo ineficaz.
consumido por sus propias llamas. Ahora permítanme que les invite a imaginar otro escenario, igualmente cargado de implicaciones trascendentales, uno que, a primera vista, parecería menos dramático, pero que encierra un veneno más insidioso. Supongamos que, al final, la escuadra, movida por una mezcla de temor a las repercusiones externas, por una estrategia fría y calculada para no quedar como los villanos, o simplemente por un cálculo pragmático de conveniencia, decide proteger a su capitana, salvándola en el último minuto. Optan por no enviarla a la fatídica sentencia. A primera vista, la situación parece retornar a una aparente normalidad, como si nada sustancial hubiera ocurrido, un paréntesis en la tensión. Sin embargo, en la cruda realidad de los hechos, nada volverá a ser exactamente lo mismo, la fractura ya es irreparable. ¿Y por qué esta afirmación tan categórica? Porque el mero hecho de que se haya discutido con seriedad la posibilidad de su destitución, de su salida forzosa del juego, ya ha sembrado de manera irreversible una semilla de desconfianza profunda, un germen de duda corrosiva que se instalará en el corazón del equipo y crecerá en silencio. Esa semilla, invisible pero persistente, comenzará a germinar en el más absoluto silencio, manifestándose en cada conversación que se evite, en cada mirada esquiva y recelosa, en cada sufragio que se cruce en el futuro, en cada decisión tomada bajo la sombra de la sospecha. Katiuska, con su innata perspicacia y su agudo sentido de la supervivencia, lo sabrá. Aunque la hayan salvado de la eliminación, ella no es ingenua en absoluto. Sentirá con certeza el puñal clavado en su espalda, el peso de la traición latente que aún no se ha consumado del todo, pero que ya es una realidad tangible. Si quieren estar siempre un paso adelante y conocer los movimientos más oscuros del desafío, no duden en suscribirse a Bombazos VIP. La capitana Katiuska está en el ojo del huracán, atrapada en una red de traiciones y complots que amenazan con desintegrar a Omega desde sus cimientos y pulverizar sus esperanzas de victoria. Lo que pasó anoche es solo el inicio de una guerra sin cuartel donde la lealtad es un mito, la verdad una moneda de cambio y la supervivencia la única ley inquebrantable. No te pierdas ni un solo giro de este explosivo drama que Caracol no te cuenta por completo. Suscríbete a Bombazos VIP para ser el primero en saberlo todo y entender lo que realmente está en juego. Esto apenas comienza y el desafío nunca volverá a ser el mismo.